Muy bien, en la pregunta 10 dice, el padre se siente contento, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué el padre se siente contento? Porque cada uno de sus hijos tiene una habilidad especial. Además, porque son hombres de bien, ¿no? Cada hijo tiene una habilidad especial. Ahí está, perfecto. Y la pregunta 11 dice, si los tres hijos no se hubiesen marchado de la casa de su padre, ¿qué hubiera pasado? ¿No es cierto? El primero, a ver, si los tres hijos no se hubiesen marchado de la casa de su padre, si los tres hijos no se hubiesen marchado de la casa de su padre, ¿qué hubiera pasado? Probablemente no habrían desarrollado las habilidades mencionadas, ¿no es cierto? Claro. Probablemente, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no es cierto? No hubieran desarrollado, ¿no es cierto? Probablemente no hubieran desarrollado, ¿no? No hubieran desarrollado las habilidades mencionadas, pues, ¿no? Las habilidades, ¿no es cierto? Mencionadas. Ahí está, perfecto. Muy bien, vamos al texto número 4, que sería el segundo texto del nivel, ¿no es cierto? Intermedio, ¿ya? El texto número 4 dice, desarrollemos la imaginación. ¿Qué ocurriría si magníficamente desaparecen, los componentes científicos, es decir, los conocimientos y aplicaciones de la ciencia de nuestro mundo actual? Evidentemente, la distancia media entre los hombres de la caverna y nosotros disminuiría enormemente. O sea, si la ciencia desaparece, si la ciencia desapareciese, ¿no es cierto? Desapareciese, es probable que la civilización, correcto, con ella también, ¿no es cierto? Nosotros volveríamos a ser, ¿no? Hombres de las cavernas, ¿no? Hombres cavernícolas, ¿no es cierto? Ahí está. Hombres cavernícolas, ¿no? Aquí. Pero además dice lo siguiente, ¿no? Dice, entonces, desde la simple aspirina hasta el trasplante de órganos, como los tejidos sintéticos, el avión, la televisión, los misiles de rayo láser, pero también el agua potable, el gas y la electricidad que llegan a nuestras casas, serían impensables. Ni hablar de computadoras, viajes espaciales o energía nuclear. O sea, todo lo que nos rodea, ¿correcto? Tiene necesariamente que ver con la ciencia, pues, ¿no? Con la ciencia. O sea, la ciencia indefectiblemente es muy importante, pues, ¿no? O sea, es importante la ciencia. Importancia del conocimiento científico. Es importante el conocimiento científico. Ahora, dice, no solo nuestra vida material se modificaría, nuestra visión del mundo y de nosotros mismos, las actuales formas de vida, nuestros ideales, valores y costumbres individuales y sociales variarían. Por supuesto, también cambiaría el lenguaje, aumentaría la mortandad, todo sería más trabajoso y peligroso.
la comunicación con cualquier parte del mundo se dificultaría y retardaría, si es que continuase siendo posible, aunque se esfumarían las ojivas nucleares y amenazarían la existencia misma del planeta Tierra, así como se restituiría el equilibrio ecológico. ¿No es cierto? O sea, mira, igual, si careciéramos, correcto, de ciencia, y el ser humano volvería a buscar el equilibrio. Tal vez el equilibrio no en la ciencia, sino en otros procesos. Bueno, pero definitivamente el texto está evidenciando cuán importante es la ciencia para el ser humano. Pregunta 12 dice, el ejercicio mental propuesto procura básicamente destacar qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos diciendo que la ciencia desaparece y esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué objetivo? ¿No es cierto? Ahí la respuesta es para destacar la importancia de la ciencia, pues, ¿no? O sea, la alternativa B sería la respuesta correcta. Muy bien, vamos a la pregunta 13. Dice, se infiere que, pregunta compatible, se infiere que para el autor la ciencia fundamentalmente ¿qué es? ¿Qué cosa es la ciencia fundamentalmente para el autor? Conocer y aplicar, ¿cierto? Alternativa E, conocer y aplicar, ¿correcto? Pregunta 14 dice, la distancia entre el cavernícola y el hombre actual a la que alude el autor es en este contexto una distancia ¿qué? ¿Qué tipo de distancia hay entre el hombre actual y el hombre cavernícola? ¿Qué distancia hay? Una distancia cronológica, ¿correcto? Una distancia temporal. Se supone que con el tiempo el hombre ha desarrollado la capacidad cognitiva, ¿no es cierto? Pero tiene que ver básicamente con una capacidad temporal, ¿no es cierto? Pregunta 15 dice lo siguiente. Pregunta 15 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible? O sea, no se condice con el texto. La distancia cultural con el hombre de las cavernas es ingente, claro, es bastante grande. Si la ciencia ni la tecnología de la evolución humana se reduciría, claro, no moriríamos. Dice, ¿la energía nuclear es una aplicación de la investigación científica? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿El autor ve en las ojivas nucleares un rasgo plausible de la ciencia? No, al contrario. Es un rasgo que no solamente modifica, sino que daña al ser humano. Dice, la aplicación de la ciencia es responsable de los males ecológicos también, ¿no es cierto? O sea, como que es buena, también es mala, ¿no es cierto? Por eso que si careciéramos de la ciencia, el ser humano volvería a buscar el equilibrio, ¿no? O sea, también la ciencia trae condiciones negativas, ¿no? Pero aquí la respuesta correcta es la D, ¿cierto? Alternativa D, ¿no? Y finalmente la 16 dice, la materialización del ejercicio mental que propone el autor haría de la vida que conocemos ¿qué? ¿Cómo se haría la vida que conocemos? Algo inviable, poco probable, algo complicado. Alternativa A, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, chicos, excelente. Y finalmente, para terminar, vamos al texto número 5, que es pues una pregunta de la Universidad San Marcos, ¿cierto? Dice aquí lo siguiente. En una primera etapa correspondiente a los primeros 40 años del siglo XX, la clase media limeña era prácticamente un sinónimo de empleocracia. La modernización y el crecimiento económico de principios de siglo, especialmente el de las casas comerciales, instituciones bancarias y empresas mineras, llevan a un aumento sustancial en el empleo dependiente. A partir de los años 20, la expansión y la modernización del Estado también va a contribuir a la ampliación de posiciones de mando medio o administrativo. La mayoría de los empleados no contaba con educación superior, privilegio al cual accedía una proporción muy pequeña del país. Las exigencias giraban alrededor de la noción de la decencia, ¿no es cierto? Esto se entendía como el pertenecer a ciertas farillas, tener ciertos modales y tratos, buena caligrafía, ortografía y gramática y apariencia. En términos del trabajo en sí, incluía una serie de actividades determinadas por el carácter intelectual
o no manual. Eso establecía una separación con los trabajadores artesanales y obreros, considerados como un estrato inferior, y acerca a la clase media a la ideología aristocrática dominante, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de cómo se comportaban, ¿no es cierto?, los seres humanos o los individuos de la clase limeña a mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, y cómo esos eran empleados. 17 dice: dado el contexto, el término decencia connota que un empleado debía ¿qué? Tener buena presencia, buena imagen, ¿no es cierto? Respuesta correcta es la E, ¿no? Poseer los valores y cualidades propias de la ideología dominante, ¿no es cierto? Alternativa E sería la respuesta correcta. Pregunta 18 dice: básicamente el texto constituye ¿qué? El texto constituye ¿qué? Una caracterización socioeconómica de la clase media limeña a la primera mitad del siglo XX. Alternativa A. Pregunta 19 dice: prácticamente el autor identifica a la clase media limeña con los primeros 40 años del siglo XX ¿con qué? ¿Con qué lo identifica? ¿No es cierto? Con la empleoclasia urbana, ¿no es cierto? Alternativa B. Pregunta 20 dice: según el autor, la clase media se caracterizaba en última instancia ¿por qué? ¿Por qué se caracterizaba en última instancia? Por asimilar la ideología dominante, ¿cierto? Servía si de alguna manera asimilabas la ideología dominante o si eras un buen empleado, ¿no? No cuestionabas nada, no criticabas nada, no decías por qué me pagan menos o por qué me pagan más, ¿no? Entonces se puede inferir que la expansión y modernización del Estado a partir de los años 20 contribuyó a ¿qué? A la ampliación de la clase media limeña, ¿cierto? Alternativa E. Muy bien, chicos, y eso es lo que ustedes han tenido que desarrollar en esos ejercicios, ¿no? En las preguntas por compatibilidad e incompatibilidad. Ya nos vemos entonces la próxima semana, ya con literatura, ya no con RB, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar en literatura también. Chao, chicos, cuídense y que tengan buen día.